Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es su nombre. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite siempre alabar y bendecir su nombre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Esta es la iglesia de Cristo Emmanuel. Sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor que nos da el privilegio de poder predicar su palabra por medio de las redes sociales. Sabemos que estamos llegando a muchas más personas por medio de toda esta tecnología, y damos gracias al Señor porque Él es bueno. Amén. Este es un tiempo tal vez difícil, donde no podemos congregarnos físicamente, pero qué bueno que existen estos medios tecnológicos que nos permiten llegar hacia otros lugares donde ni siquiera nosotros pensábamos que íbamos a llegar. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Esta es la iglesia de Cristo Emmanuel, Ministerio Ebenecer. Nos gozamos, nos alegramos que podamos estar glorificando al Señor, proclamando su nombre. Aleluya. Dios nos ha permitido, nos ha dado este hermoso privilegio de hoy predicar su palabra y nos gozamos. Dios ha sido bueno, hermanos. Hay mucho trabajo, hay mucha obra por hacer, y qué bueno, hermano, que la palabra de Dios se siga expandiendo, se siga predicando. Hemos estado disfrutando de tantas actividades, de tantas prédicas, hermano, para que nosotros podamos estar preparados para los tiempos que se aproximan. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor. Vamos a orar para presentarnos delante del Señor, para ministrar la palabra del Señor. Así que preparémonos. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Le damos gracias al Señor y bendecimos sus vidas que nos permiten llegar a sus hogares a través de estos medios. Amén. Dispongámonos para orar y presentarnos delante del Señor, y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Seguimos siendo necesitados de esa palabra que edifica, que restaura. De verdad que cuando uno escucha tantos ministros, tantas prédicas, uno dice: wow, qué lindo es el Señor, que hay diversidad de ministerios, de ministros que nos instruyen, que nos ayudan para que seamos edificados, pero necesitamos seguir aprendiendo. Amén. Y yo sé que Dios siempre tiene una palabra que va a edificar nuestra vida, que va a trabajar nuestros corazones para que podamos estar preparados para su pronto regreso. Amén. Así que oremos, hermano. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Oh, en esta tarde queremos darte la gracia por tu amor, por tu misericordia, por lo grande de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque estamos buscándote, Señor, porque en medio de estos tiempos tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fuerza, nuestro consuelo, Señor. Oh, papito bello, y queremos darte la gracia, Señor. Gracias por todo lo que tú has permitido que podamos escuchar y aprender de ti. Gracias, Señor, porque este tiempo, Señor, nos ha servido. Y te pedimos, Señor, que nos sigas sirviendo, Padre. Que podamos salir, Señor, en medio de todo esto, Señor, fuertes, maduros en ti, Señor, alcanzando aquello por lo cual fuimos alcanzados, Señor. Oh, Padre, yo me dispongo, Señor, en esta hora a ser un instrumento en tus manos, Señor. Oh, papito bello, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mí. Yo solo quiero ser esa vasija que tú usas, Señor. Oh, papito bello, toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Me dispongo, Señor, en tus manos, Señor, y que sea tu palabra cumpliendo el propósito por lo cual tú le envías, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria por tan hermoso privilegio, Señor. Hoy declaramos, Señor, tu majestad y tu
grandeza, Señor. Oh, papito bello, desde ya, Señor, declaramos bendición sobre cada vida que va a escuchar tu palabra, que se dispone a sentarse, Señor, para escuchar tu palabra. Que seas tú ministrando, Señor, que seas tú, Señor, oh, cumpliendo el propósito, Señor, que seas tú, Señor, llenando las necesidades de los corazones, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Gracias al Señor que me ha tocado este hermoso privilegio. Yo soy la pastora Jenny Linares, aquí desde la ciudad del Bronx, New York. Como les decía, somos la Iglesia de Cristo en Manuel, Ministerio Ebenezer, y vamos a empezar con el tema, y yo le puse el tema de hoy, la estatura de los arrebatados. No voy a hablar de escatología, hermano, porque de verdad que cuando uno escucha tantas prédicas y tantos ministros cómo manejan la escatología, uno dice, wow, cada día estamos aprendiendo más al escuchar los ministros acerca de la escatología. Pero hoy voy a hablar de esto, pero no, aunque dice la estatura de los arrebatados, vamos a dar un tema devocional y algo que yo meditaba en todo esto, leyendo la Biblia, y por eso decía no un tema escatológico, porque no es un tema, es decir, que tal vez no va a hablar de los tiempos que vienen, pero de cierta manera el trabajo de nosotros como iglesia es preparar, estar preparado también nosotros mismos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso, la palabra del Señor en estos tiempos tiene que ser enfocado a la preparación de la novia de Cristo, a la preparación de ese encuentro que nosotros vamos a tener con nuestro amado Jesucristo. Y por eso yo le oraba al Señor y le pedía al Señor, porque cuando uno ve tantos ministros, como Dios los usa y todo, pero uno quiere siempre poder impartir una palabra que sea de bendición para otros y para nuestra propia vida. Y por eso el tema yo le puse la estatura de los arrebatados. Y yo quiero que me acompañen a Efesios 4:13 para ir comenzando, hermanos. El tiempo apremia, pero que Dios nos ayude con el tiempo, hermanos. Le oramos al Señor, amén. Dice Efesios 4:13: hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, este es un versículo que uno de un todo no lo puede dimensionar. ¿Por qué? Porque dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto va a ser cuando nosotros seamos arrebatados, cuando nos juntemos con el Señor, porque hasta ahí vamos a dar, ¿verdad? Vamos a estar unidos en completo y vamos a conocerlo a Él como fuimos conocidos. Pero a mí me impacta aquí que dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hablando de estatura, hermano, y por eso yo decía la estatura de los arrebatados, el tema. Hablando de estatura, hermano, no vamos a hablar de tamaño literal, amén. Es decir, bueno, ¿cuánto vamos a medir para poder llegar al cielo? Si usted no tiene 6 pies, que como se miden aquí, pues usted no va a entrar. O si tiene mucho, si tiene poco, no. Sino que la estatura está hablando de algo espiritual. Pero aquí está hablando de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando yo meditaba en esto, yo decía, wow, pero de verdad que cuando uno se pone a pensar y a meditar en este versículo, uno dice, la plenitud de Cristo. ¿Será, hermanos? Seamos sinceros, usted y yo que estamos buscando al Señor, que anhelamos dar la medida. ¿Será que nosotros podemos llegar a decir en algún momento, he alcanzado la plenitud en Cristo? Entonces, cuando meditaba en esto, yo decía, wow, Señor, pero ¿y qué tú no quieres hablar en esta palabra? Y pensaba en esto y pensaba, cuando dice la medida de Cristo, algo que Dios ponía en mi corazón, hablando de la estatura, es que el ser humano tiende a acomodarse muy fácilmente. El ser humano tiende a moldarse muy fácilmente, a adaptarse muy fácilmente. Incluso yo me reía porque en estos días yo fui una de las que estuve en cuarentena completa en mi casa, que no salí como mi esposo salía a hacer las compras. Yo estuve en cuarentena completa. Y en uno de esos días ya cuando hemos ido ya saliendo un poquito más,
me decía mi esposo, no, pero si quieres puedes ir a hacer la compra porque ya solo te pone la mascarilla y todo. Y yo le decía, ay, ya no quiero salir. Y yo me reía porque imagínense, hermano, hasta qué punto uno se puede adaptar, ¿me entiendes? Hasta estar encerrado, hermanos. Y claro, como uno hemos estado encerrados, pero buscando al Señor, atendiendo las vidas, conectado por medio de aplicaciones con los hermanos, predicando, orando. Entonces, en realidad hemos estado ocupados, aunque estamos en la casa. Y tal vez por eso uno se adapta fácilmente. Pero el ser humano, de por sí, en naturaleza es adaptable, es decir, se adapta fácil a cualquier ambiente. Entonces, cuando yo pensaba en eso, meditaba en este versículo que dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando uno se pone a pensar y uno ve su humanidad, uno dice, ay, Señor, pero ¿y será que yo algún día podré alcanzar esta medida? Entonces ahí, ¿verdad? Uno como que se pone medio triste, porque si la medida de nosotros para irnos con el Señor es la plenitud de Cristo, hermano, seamos sinceros, uno se pone a pensar, wow, ¿será que yo podré dar esa medida? Pero algo que Dios me ministraba en mi corazón en base a este versículo es que Dios ha dado una medida que es la plenitud de Cristo, pero nosotros por nosotros mismos no vamos a dar esa medida. Pero lo que Dios quiere con esto es que tú y yo siempre vayamos a más, que tú y yo no nos conformemos es decir, a una estatura, sino que vayamos a más. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Pedro 1:14. Tengo la nueva versión internacional que dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Y quise leer este versículo porque aquí está hablando en una palabra de fe, diciéndonos a nosotros que somos hijos obedientes, amados hermanos. Entonces, eso es bueno. Nos está diciendo, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Y cuando yo meditaba esta palabra, hermano, esta palabra se le están dando ya a los hijos de Dios. Ya no le están dando a nosotros, la iglesia. Que como nosotros somos hijos obedientes, no nos amoldemos a los malos deseos que teníamos antes. Y entonces por todo esto yo meditaba, pero ¿y si somos hijos de Dios? ¿Cómo es que no vamos a moldar a los deseos que teníamos antes? Por lo que yo le explicaba, porque por naturaleza uno se adapta. Cuando uno fácilmente ve las situaciones, lo que no es más fácil y más cómodo, nosotros ahí no quedamos. Entonces aquí está el apóstol hablando algo, dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Es decir, amados hermanos que nos escuchan, algo que nos va a caracterizar como iglesia es que tú y yo ya no vivamos en ignorancia, es que tú y yo ya hemos conocido a Cristo. Pero aquí hay una palabra que es la que me impacta, no se amolden. Y cuando yo buscaba en el diccionario, si usted lo busca en el Strong, esto es para lo que estudian, ¿verdad? La concordancia, en el griego 4964, quiere decir la palabra susgematizo, que quiere decir amoldar, conformar, vivir según el patrón de. Y a mí me impactaba mucho esta palabra, porque aquí no está hablando que no nos amoldemos. Es decir, ya nosotros no tenemos el mismo patrón de vida que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Y entonces, amados hermanos, eso es algo que tú y yo necesitamos meditar, porque como leíamos en Efesios, es decir, la medida de nosotros es la plenitud de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos amoldamos. Y yo quiero que me acompañen a Romanos 12:2, que dice, no se adapten, y entre paréntesis dice esta versión, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable. Entre paréntesis vuelve y dice, agradable y perfecto. Pero a mí me impacta, es decir, aquí nos está hablando que como si leemos pensando en la definición que tienen estas palabras, no se adapten, no sigan el patrón de este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, para que ya transformados por la renovación de la mente, podamos verificar cuál es la voluntad que quiere Dios, lo que es bueno, aceptable y agradable. Y estoy leyendo todo esto, es decir, estos versículos, para que usted y yo entendamos algo. Es decir, Dios no quiere que tú y yo
nos acomodemos. Si usted está con alguien al lado, dígale, Dios no quiere que tú y yo nos acomodemos a este mundo, nos amoldemos, sino que sigamos renovándonos en él. Y eso es un trabajo arduo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque como le explicaba, por naturaleza, el ser humano tiende a adaptarse fácilmente y a seguir patrones. Pero ya el patrón que a ti y a mí nos debe regir no es el mismo que rige al mundo. Amén. Y yo quiero que me acompañen a Tito 3:1-5. Cuando voy a leer esto, pienso tal vez más en hermanos, en la iglesia. Y sé que Dios, ¿verdad?, no tiene que seguir ministrando, no tiene que seguir enseñando. Pero pienso en algo. ¿Por qué Dios hace énfasis en que no nos adaptemos, en que no nos amoldemos? Pero hermanos amados, seamos sinceros. Primero, si yo le pregunto a usted, ¿usted llegó a la plenitud de Cristo? Usted me va a decir que no. Pero si la medida fuera en base a su propia opinión, es decir, ya usted se considera haber dado la medida. Si yo no le pongo a Cristo que la medida es la plenitud de Cristo, y yo le pregunto a usted, ¿ya usted ha dado la medida? Yo sé que la mayoría de nosotros, los cristianos, los hermanos que vamos a la iglesia, que predicamos, tal vez que participamos en algún servicio dentro de la congregación, tal vez nosotros vamos a decir que sí, amados hermanos. ¿Por qué? Por lo mismo que estaba explicando de la palabra amoldar, porque fácilmente nos adaptamos, fácilmente seguimos patrones. Entonces, en base a nuestra propia opinión, nosotros podemos estar amoldados a lo que nosotros pensamos que es bueno. Y entonces aquí cuando yo meditaba en esto, ¿por qué Dios dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Porque, amados hermanos, nosotros necesitamos sincerarnos día con día si estamos dando la medida, si estamos alcanzando aquello por lo cual fuimos alcanzando. Pero si yo le pregunto a usted como cristiano, ¿usted está dando la medida? ¿Usted está alcanzando aquello por lo cual fue alcanzado? Usted tal vez, más de alguno me va a decir, sí, pastora, yo lo estoy haciendo. Pero cuando yo medito en la palabra y veo, wow, tantas cosas, yo digo, wow, de verdad que necesitamos seguir renovándonos día con día. Porque cuántas cosas nos faltan, hermano. Y yo siempre le digo algo a los hermanos, a los hijos espirituales, cuando me toca ministrar la palabra. Miren, hermanos, cuando vayamos a escuchar una prédica, siéntese como que usted está solo, en el sentido de que esa palabra es para usted. Porque hasta eso nos acostumbramos y nos adaptamos a decir, esa palabra la necesita mi hermano, esa palabra la necesita mi tío, esa palabra la necesita mis hijos, esa palabra la necesita todo el mundo, menos yo. Es decir, porque cuando usted está diciendo que la necesita otro, usted no se está enfocando en su necesidad. Entonces, algo que necesitamos trabajar es eso. Cuando escuchamos una palabra, amados hermanos, primero enfoquémonos en nosotros. Claro que esta palabra nos va a ayudar para poder ayudar a otros, pero primero enfoquémonos en nosotros. ¿Será que tú y yo estamos adaptados a este mundo? Si yo le pregunto a usted, ¿usted está adaptado a este mundo? Usted me va a decir que no, pastora, ya yo soy cristiano, ya yo sirvo, yo canto, yo danzo, yo alabo a Cristo. Pero ¿qué diría la palabra del Señor? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Entonces, por eso es que necesitamos todos los días ir revisando cuánta medida llevamos, cuál es la estatura que tenemos. Y yo sé que por eso nos pusieron como medida a Cristo, para que nosotros no nos quedemos en nuestras propias medidas. Amén. Quiero leerle Tito 3:1-5, que dice: recuérdales a todos que se deben mostrar obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Porque cuando yo leía, investigaba y buscaba, ¿cómo uno como cristiano, cómo yo como cristiana sé si estoy dando la medida? Entonces vamos a buscar un metro, vamos a buscar algo para medir. Pero como les dije que la estatura no era literal, no vamos a buscar un metro literal, sino que nuestro metro, que nuestra regla para medir es la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a empezar aquí. Recuérdenles a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Miren, amados hermanos, y si algo nos cuesta a nosotros,
es esto. De entradita, hermano, casi todos nosotros, por no decir, no voy a decir un 100%, voy a decir un 99%, ¿verdad? Por sus honrosas excepciones, porque lo hay. ¿Será que nosotros somos obedientes y sumisos ante nuestros gobernantes y nuestras autoridades? Medite usted en su casita, ¿será que yo soy obediente y sumisa a las autoridades? Sí, hermano, hasta por cualquier cosa andamos haciendo reclamos. Cuando nos dan una orden no queremos obedecer. Y son cosas sencillas, hermano. Por eso le dije, vamos a medir con esta regla. ¿Cómo usted sabe si usted está dando la medida? Vamos a ir viendo la regla. ¿Cuánto va midiendo? Hoy así es que vamos a hacer. Dice el versículo, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Oh Dios, esta palabra a mí me impacta en mi corazón, porque aquí está diciendo, a veces estén dispuestos a hacer lo bueno. Depende de cómo esté su humor, depende de cómo esté su estado de ánimo. ¿Está diciendo así? No, ¿verdad? Está diciendo siempre. Hermanos, seamos sinceros usted y yo. ¿Será que nosotros siempre estamos dispuestos a hacer lo bueno? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo le voy a decir que sí. Sí, yo siempre estoy dispuesto. Pero la realidad es que no. Porque yo le digo que si me preguntan a mí, porque uno, ante sus propios ojos, uno se justifica. Lamentablemente, nosotros como seres humanos nos vemos, estamos acostumbrados a vernos nosotros bien. Y por eso yo le decía, cuando usted vaya a escuchar una palabra, no piense en más nadie. No piense en alguien que está más necesitado que usted de esta palabra. Piense en usted. Piense que esta palabra pueda llegar y pueda trabajar su vida, pueda trabajar mi vida. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿usted está siempre dispuesto a hacer lo bueno? Usted tal vez me va a decir que sí. Pero no, hermano, no siempre estamos dispuestos a hacer lo bueno. Muchas veces va a depender de nuestra circunstancia. Muchas veces va a depender de los conceptos, muchas veces hasta humanos que tengamos. Voy a hacer lo bueno, pero voy a depender. Por eso le decía cuando le leía la primera parte, debe mostrarse obediente y sumiso ante los gobernantes y las autoridades. ¿Será que nosotros somos obedientes? ¿Será que somos sumisos a nuestras autoridades? Porque miren, hermanos, para usted poder entender si usted es sumiso a una autoridad, usted tiene que entender lo que es el régimen militar. Porque sumiso ante sus ojos y sumiso ante mis ojos es una cosa, pero ya en el régimen militar las cosas cambian. ¿Por qué? Porque en el régimen militar, cuando una persona es un subordinado y viene uno de mayor rango y le da una orden, él no puede opinar, él no puede cuestionar la orden, incluso si esa orden pone en peligro su vida. Y nosotros, amados hermanos, no tenemos esa naturaleza. Aunque usted me diga que sí, hermano, cuando a usted le dicen una orden, cuando a mí me dicen una orden, ¿será que yo tengo una mente militar para yo decir, sí, lo voy a hacer? ¿O empiezo a cuestionar la orden? ¿O empiezo a pensar, no, pero yo pienso que de esta manera se haría mejor, yo pienso que mis coberturas aquí no están bien? No, cuando es una orden, es una orden. Cuando es algo que nos dicen, esto no está bien, no nos están preguntando si son autoridades, sino que ellos nos están mandando a nosotros. Pero en nuestra naturaleza no hay eso. Por eso yo le digo, si yo le pregunto, ¿ha dado la medida? Solamente con este pedacito de regla de ser obedientes y sumisos a gobernantes y autoridades, aquí la mayoría de nosotros quedamos cortos. Entonces, por eso Dios quiere que tú y yo no nos acomodemos, no nos amoldemos a los patrones viejos. Nos enseñaron tal vez una mala manera de que nosotros no obedeciéramos, de que por naturaleza, por desobediencia del mismo Satanás, venimos ya heredando la desobediencia, la rebelión. Son cosas con las que tú y yo, iglesia, necesitamos trabajar. Si tú y yo no conquistamos esto, que es tan sencillo, pero tan difícil, puede hacer que no nos vayamos con Cristo, porque no vamos a estar bien preparados. Qué tremendo, hermano. Por eso es que yo le digo, ¿será que estamos entendiendo que de verdad necesitamos seguir dando la medida? Y cuando el versículo dice, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, ¿será? Pero vamos a seguir la medida, vamos a seguir la regla. A ver,
¿cuánto lleva? ¿Cuántas pulgadas se ganó o cuántas pulgadas perdió en la estatura? Amén, hermanos. Oiga lo que dice aquí. A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz. Y si yo le pregunto a usted, hermano, que si usted no habla mal de nadie, usted me va a decir que es verdad que usted no habla mal de nadie. Pero yo sé que no es así, hermano. Yo sé que de alguna manera nosotros hablamos mal de más de alguno. Cuando decimos hablamos mal, es que a veces decimos cosas, palabras maldichas, como dice en la Biblia, pero a veces uno cree que son malas palabras a los patrones del mundo. Pero una palabra maldicha son palabras que no son para edificación. Cuando vas y buscas bien el versículo, dice, no diga palabra maldicha, no habla de malas palabras, sino palabras que no sean para edificación. Hermanos, y a nosotros nos falta. Porque tal vez usted no habla mal de mí, o tal vez no habla mal de usted, o tal vez no habla mal de su pastor. Tal vez pongámoslo que usted es de esas ovejas que nunca habla mal de su pastor, o tal vez no habla mal de la gente que usted ama. Pero ¿y cómo usted habla de lo que le hacen la guerra? ¿Cómo usted se expresa de aquellos que le hacen mal a usted? Entonces aquí dice, no hablar mal de nadie. Y no está entre paréntesis excluyendo a nuestros enemigos, sino que está diciendo no hablar mal de nadie. Cuando habla de no hablar mal de nadie, esto incluye que incluso a los que no hacen la guerra, a los que son enemigos nuestros, nosotros no debemos hablar mal. ¿Qué dice la Biblia de nuestros enemigos? Que nosotros tenemos que bendecir e incluso a los que os maldicen, dice la Biblia. Entonces, por eso cuando yo entiendo este tema, la estatura, ¿será que tú y yo tenemos esta estatura de no hablar mal de nadie? ¿Será que tú y yo tenemos esta estatura de estar dispuestos siempre a hacer lo bueno? ¿Será que tú y yo tenemos esta estatura de ser obedientes y sumisos a nuestras autoridades? Bueno, sigamos a ver qué dice la palabra. Estoy en el versículo Tito 3:1-5. Me estoy deteniendo porque esta es la regla que voy a usar para poder ministrar la estatura de los arrebatados. Vamos a ver qué tan altos estamos, hermanos. Amén. Dice aquí, no habla mal de nadie, sino a buscar la paz. Y ahí habla buscar la paz. Y eso es algo que nosotros necesitamos practicar. ¿Cómo tú y yo vamos a buscar la paz? No buscando contienda, hermano. Pero es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque hay gente que nos hace la guerra. Hay gente que se levanta en contra. Pero tú y yo tenemos que buscar la paz. Si tú y yo tenemos que pedir perdón, debemos pedir perdón. Si tenemos que humillarnos, debemos humillarnos. Yo a veces he estado en situaciones, a veces uno hasta con, pongámosle así, niñadas, que digo, no, Señor, a veces está con mi esposo, no, Señor, mire que aquí, ponga, uno, ¿verdad? Uno, disculpe yo en mi humanidad, es que no, aquí no es justo. No es justo esto que me está pasando. ¿Cómo le voy a pedir perdón si yo sé que lo que está pasando no es justo? Y muchas veces el Señor me ha ministrado mi corazón y a veces me lo tiene que recordar, pero me lo ha ministrado cuando yo voy y oro y me dice, ¿qué prefieres? ¿Prevalecer en tu posición o agradarme a mí? ¿Pero por qué? Porque Dios sabe que si yo mantengo una postura, esa postura, voy a afectar la casa. Voy a afectar mi relación con mi esposo, voy a afectar la relación con mis hijos, voy a afectar aún el ministerio que Dios nos ha entregado. Entonces, no tenemos que humillar, no tenemos que bajar. Eso es buscar la paz, aunque muchas veces uno se sienta que no es justo, pero al final lo que a nosotros nos conviene hacer es buscar la paz. Dios se va a encargar de enseñarnos. Si tiene que hablarle a la otra persona, lo va a hablar, y si no, no importa. Pero que tú hayas dado la medida en esto. Pero aquí yo le estoy poniendo un ejemplo de mi vida. Pero ¿será que yo busco la paz con todo? Porque con mi esposo me conviene buscar la paz, hermanos amados. Porque imagínense, en esta cuarentena, si no busco la paz, hermano, ¿verdad? ¿Cómo no va a ir? Pero no solo en la cuarentena, digo, aún en el hogar, en el matrimonio, nos conviene buscar la paz. Pero hay personas que tal vez no nos conviene o no nos interesa buscar la paz. Pero aún así, la Biblia dice que tú y yo tenemos que buscar la paz. Dice buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Estamos dando esta medida, hermanos. Y a mí me impacta esto. A mí de verdad que me impacta todo esto. Y por eso en este versículo me he centrado. Mira lo que dice aquí. Y ser respetuosos. Ay, hermanos, tal vez usted sí es muy respetuoso, porque miren, hermano, hay gente que tiene buenos modales, buena educación. Pero yo sé que esta palabra respetuoso no se refiere solo a una actitud moral, sino a una actitud en el corazón. Saber que el otro merece respeto. Porque a veces cuando escuchamos el término respetuoso, a veces lo asociamos con autoridades. Pero miren, hermano, yo he visto personas maltratando a otros porque lo consideran menos. Por ejemplo, un ejemplo le voy a decir, en la iglesia yo he visto a veces uno viaja y va a retiros y todo eso, y ya cuando es un ministro y todo, y le dice, mire, usted no puede pasar por ahí, y el que le está diciendo es un simple servidor. A veces no son muy respetuosos. ¿Por qué? Porque sienten que ellos ya tienen otra categoría y el que está sirviendo no. Entonces es delicado. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque cuando hablamos de todas estas medidas tenemos que evaluarlo nosotros primeramente. ¿Será que estoy dando la medida? ¿Será que yo soy respetuoso con todo el mundo? No importa cuál sea la posición que ocupe o no importa cuál sea la circunstancia en la que me muevo. Entonces yo sé que, aunque usted me diga que sí, no, yo sé que nos falta. Muchas veces tenemos buenos modales, pero a veces hasta en el corazón no somos respetuosos. Por eso necesitamos seguir avanzando. Dice, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Ay, amados hermanos, mire, yo cuando voy leyendo este versículo, yo digo, Señor, Padre bendito, ayúdanos. Ayúdanos, porque usted sabe lo que dice, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Ay, hermanos, y si usted me pregunta a mí si yo orgullosamente humilde, yo soy una mujer muy humilde, orgullosamente humilde. Me siento orgullosa de la humildad que tengo. Y ahí mismo la dañé, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es serio, hermano. ¿Será que nosotros tenemos esa actitud de humildad? Humildad no se refiere a una condición física. Humildad no se requiere a uno, aún a veces las personas lo confunden con uno no dar tal vez en ciertas cosas poner sus puntos de vista cuando uno está ejerciendo alguna autoridad. Humildad es que yo entienda que el otro tiene un derecho, que el otro merece un trato, que no puedo ver al otro por debajo de como yo me veo, que yo no puedo tener un concepto de la otra persona más alto que del que yo tengo de mí mismo, ni puedo tener un concepto del otro más bajo que el que yo tengo de mí mismo. La humildad es lo que nos hace llevar a nosotros una vida cristiana, amando y sirviendo. ¿Por qué? Porque dice Cristo, aprendan de mí que soy manso y humilde, pero es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza heredamos el orgullo, por la herencia, por la genética de Adán, por Satanás, que el Señor lo reprenda. Heredamos el orgullo, hermanos, porque cuando él cayó fue por su altivez. Pero nosotros antes éramos hijos de desobediencia, antes de conocer al Señor. Y esa genética está en nosotros, pero Cristo en su misericordia por su sangre va entrando su genética en nosotros. Pero muchas veces no tenemos la humildad, porque batallamos con el orgullo, con la soberbia. Y aquí cuando habla de humildad dice, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo, hermano. Por eso es que le estoy diciendo, no estamos hablando, del trato solo con la gente que me conviene. Yo conozco personas que cuando se trata de servir a autoridades son muy buenas, pero cuando hay que bendecir a alguien que no te puede corresponder, ¿eres humilde? Bueno, si yo le pregunto a usted, usted me va a decir que sí. Amén, yo lo sé que sí. Pero sincerémonos nosotros, porque al final a nosotros es que nos conviene. ¿Será que nosotros somos humildes en el trato con todo el mundo?
Miren, hermanos, algo fácil de probar si somos humildes. A veces uno llega a un lugar y vamos a sentarnos a la mesa y vamos a comer. Y el mesero le sirve a todo el mundo y el plato suyo no llega. Miren, hermano, ahí nos prueban la humildad. Y muchas veces yo me he sentado con personas y veo el rostro le cambia. Oh, pero ¿y por qué a mí no? Mira, ya todo el mundo le llegó la comida. Mira, ya todo el mundo le sirvieron y a mí no. Porque se siente que tiene un derecho. Pero cuando uno aprende a ser humilde, a ser manso, uno entiende. Ok, yo voy a esperar. Mira, acuérdense que aquí estoy esperando que me traigan mi almuerzo. Pero nosotros no somos así, hermano. Por eso necesitamos dar la medida, pero necesitamos primeramente, para usted y yo dar la medida, reconocer cuáles son aquellas cosas que nos faltan para dar la estatura que corresponde. Y por eso es que no nos podemos acomodar. Por eso es que tenemos que sincerarnos, amados hermanos. Esto es un mensaje para nosotros. Usted y yo somos la iglesia que queremos irnos con el Señor. ¿Cómo vamos a poder irnos si no hemos dado la estatura? Ah, pero que la estatura es Cristo y Él es el que nos va a ayudar, sí. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que ir venciendo. Hay cosas que tú y yo tenemos que ir trabajando. Hay ejercicios que tú y yo tenemos que ir haciendo para ir creciendo. No podemos quedarnos enanos, sino que tenemos que ir haciendo ejercicios para ir creciendo en la estatura. Y ya cuando en la venida de Cristo ya vamos a dar la medida, pero en Él vamos a ser plenos. Amén. Pero tú y yo tenemos que ir dando la medida. Tú y yo tenemos que ir practicando todas estas cosas. Y dice, yo estoy solo leyendo Tito 3:1-5 todo este tiempo porque a mí me impactó esto. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Pero ¿será que era en otros tiempos, amados hermanos? Usted me va a decir que sí, por fe, ¿verdad? Aleluya. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. ¿Será que tú y yo ya no tenemos malicia? ¿Será que tú y yo ahora estamos en el Señor, estamos en la iglesia, ya no sentimos envidia? Ay, hermanos, necesitamos sincerarnos nosotros mismos para poder trabajar los problemas. Es verdad, hay veces hay personas que tal vez desarrollan la envidia más que otros, pero todos nosotros necesitamos ir en contra de eso. Entender que lo que Dios te dio es lo que te toca. Que Dios a cada uno nos dio algo. Dice que Dios es justo y reparte como Él quiere. Cuando tú entiendes que lo que tú tienes te lo dio Dios, tú no vas a sentir envidia. ¿Por qué? Porque tú sabes que como quiera tú no merecías nada. Si tienes poco, si tienes mucho, todo te lo ha dado el Señor. Está empate. Estás ganando porque no tenías nada. Si podemos hacer algo en la obra del Señor, si podemos servir en cualquier área, estamos en ganancia. ¿Por qué? Porque no servíamos. Antes éramos hijos de desobediencia. Ahora estamos en su casa, ahora estamos en la obra del Señor. Pero hermano, todas esas cosas muchas veces están en nosotros y necesitamos ir quitándolas. Aquí está diciendo vivíamos, porque antes practicábamos esas cosas. Ahora tú y yo no practicamos la envidia, por la misericordia de Dios y por fe. Pero aún muchas veces quedan esos sentimientos nuestros. Entonces tú y yo necesitamos que se desarraigue de nuestros corazones todas las cosas que no son agradables delante del Señor. Como dice la malicia, la envidia. Oiga lo que dice aquí, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. No, pastora, pero ese tema es para inconversos. Sí, hermanos, pero este tema es para la iglesia. Porque yo lo he visto, no porque me lo han contado, lo he visto. Cómo aún ministros se odian, que tú no puedes mencionar el nombre de un ministro delante de otro ministro. Se pelean. No, hermano, y estoy hablando de ministros, ¿verdad? Poniendo este renglón, pero sí, imagínense, si esos son los ministros, imagínense las ovejas. En el mundo eso es normal, pero tú y yo ya en el Señor. Pero aquí dice que ya antes nos odiábamos unos a otros. Entonces, ¿cómo es que estamos en pleito, en enemistad y con rencilla uno con otro? No, eso no es odio, pastor, eso es diferencia. Tenemos que revisarnos.
porque el odio es la falta de amor. Si yo no puedo amar aún a aquella persona que tal vez en algún momento me hizo daño, entonces yo no estoy llegando a la estatura en el nivel del amor que Dios espera, al amor como un fruto. Entonces eso es lo tremendo, amados hermanos, que tú y yo necesitamos pararnos hoy y de verdad ver. Mira, hermano, seamos sinceros, cuando usted y yo leemos este versículo, pensábamos que la estatura de Cristo ya íbamos ya casi a gigantes, pero cuando leemos este versículo nos damos cuenta que todavía estamos enanos, hermano. Disculpe, no le estoy ofendiendo a usted, eso digo yo. Todavía estamos enanos, todavía estamos cortos, que nos faltan demasiadas cosas. Y por eso a mí me impactaba cuando Dios me ministraba esto. Es que necesitamos entender que Dios puso una medida a la plenitud de Cristo para que tú y yo no sigamos viviendo el patrón que antes vivíamos. Mira todo lo que dice este versículo, y aquí para ir pasando dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, ya todo esto que yo le leí, dice que eso éramos antes. Pero qué tremendo que sabemos tú y yo que todavía nos falta, que todavía esas cosas operan en nosotros, que todavía somos desobedientes, insujetos con nuestras autoridades, que todavía nosotros no estamos dispuestos a hacer lo bueno con todo el mundo, todavía hablamos mal de algunas personas, aquellas personas que no nos caen bien, hermano, todavía hablamos mal, todavía andamos en rencilla, en pleito, cuando dice aquí buscar la paz, todavía andamos con orgullo, con soberbia, en envidia. Todavía estas cosas están operando en nuestra vida. Entonces a mí me ministraba mucho eso, porque tú y yo hoy necesitamos pararnos y entender que hay una medida y tenemos que tomar en serio esto. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta. Estamos a segundo de que venga Cristo por su iglesia, pero si no hemos dado la medida, no nos vamos a ir con el Señor. Pero el problema es que muchas veces como cristianos nos sentimos bien ante nuestros propios ojos, porque tal vez predicamos, servimos, hacemos cosas en la obra del Señor, ya nos sentimos bien, pero no, amados hermanos, necesitamos ir trabajando día con día nuestros problemas. Dice Efesios 4, 22 al 24, por esto, dice, por ello quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus aptitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Y a mí me impactaba este versículo, porque cuando leíamos el versículo anterior, viendo tantas cosas, dice que nosotros tenemos que procurar de quitar como si se tratara una ropa vieja, la naturaleza corrompida, los malos deseos. ¿Cómo naturaleza corrompida, pastora? ¿Cómo así? Si ya nosotros somos renovados por medio de Cristo. La naturaleza corrompida es lo que yo estaba hablando. La desobediencia, el orgullo, el no hacerle el bien aún a los que nos maldicen, es decir, maldecir, y aún a aquellos que nos maldicen también, que lo contrario sería amar a los que nos maldicen, estar en contienda. Esto es la naturaleza tan corrompida que tenemos, porque es que tenemos que poner la cosa en perspectiva, hermano. Por eso dice, quítense como si se tratara de ropa vieja. Mira, hermanos, ¿cómo así? Si usted y yo sabemos que vamos para un lugar, y usted tiene, tal vez se puso una ropa que estaba en su casa, que incluso ya la iba a tirar, pero se la puso para limpiar o para hacer algo. Y usted sabe que va a salir, pongámosle que usted va a ir le dijeron que sí, que puede ir a la iglesia, vamos a poner eso, ¿verdad? Vamos a poner eso, buenos deseos que usted tiene, que usted quiere ir a la iglesia y que se abrieron los cultos y que ya van para la iglesia. Usted no va a venir hacia la iglesia, usted se va a quitar esa ropa. Incluso ya hoy ya la voy a botar, ya como no voy a estar en la casa, ya la voy a botar. Dice que nosotros mostremos esa solicitud de quitar la ropa vieja, que quitemos la cosa corrompida de nosotros, como se quita algo, que una vestidura que ya está fea.
El problema de nosotros, amados hermanos, es que muchas veces no vemos que las vestiduras ya están viejas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las vestiduras de otro, pero no en las de nosotros. O muchas veces queremos justificarlo todo diciendo, el Señor conoce mi corazón, Él sabe que yo lo amo. Pero si no te estás preocupando por quitarte la ropa vieja, las pasiones bajas, los malos deseos, la naturaleza corrompida. Dios sí te ama, Dios sí tiene misericordia porque por eso te salvó y te quiere salvar. Si tú no conoces al Señor y estás escuchando esta palabra y te quiere salvar, pero Él quiere que tú y yo trabajemos, que tú y yo procuremos quitarnos esa ropa. Él quiere vestirnos, pero para vestirnos tenemos que quitarnos las ropas viejas. Y aquí dice, renueven sus actitudes y pensamientos. Y todo este tema se basa en la estatura de los arrebatados. Porque cuando dicen renueva sus actitudes y pensamientos, hermanos, aunque tú y yo seamos los mejores servidores, necesitamos renovar nuestras actitudes. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Porque todavía tenemos malas actitudes, todavía pensamos mal de los semejantes, todavía pensamos cosas que no tenemos que pensar. Necesitamos dar la medida, pero no la vamos a poder dar si tú y yo no identificamos cuáles son esas ropas viejas en nosotros. Tal vez tú no batallas con la envidia, pero batallas tal vez con el orgullo. Tal vez tu ropa vieja no es la envidia, pero tal vez tu ropa vieja es una mala actitud, una actitud de soberbia, de orgullo. Entonces, tenemos que meditar en todo esto. ¿Cómo vamos a dar? Dice, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él. ¿Como quién? Como Cristo. Verdaderamente justos e íntegros. Y voy avanzando. Dice Filipenses 3:7, hablando del apóstol Pablo. Pero esas cosas que antes creían de tanto valor, la considero ahora sin valor. Pues Cristo es ahora mi única confianza y esperanza. Es más, opino que nada tiene valor comparado con la inapreciable ganancia de conocer a Jesucristo como Señor. Por ganar a Cristo, todo le he dejado a un lado y lo considero basura. Pero muchas veces como cristianos no hemos llegado a este punto como el apóstol Pablo. ¿Cómo así? Que nos aferramos a las cosas que teníamos, aún a las ropas, aunque están viejas. Mire, yo sé que nada más no a mí me pasa, yo sé que a más de algunos de los que me están mirando les pasa, que uno a veces le dice, mira, eso que tú haces no está bien. Ah, no, yo soy así. A veces a mí me pasa. Mira, así como haces eso no está bien. No, pero así es que yo lo hago. Pero porque a veces uno no se para y piensa, bueno, pero tal vez, como me están diciendo, lo haría mejor. O tal vez, ¿verdad? Esa actitud para mí es normal, pero tal vez para otra persona no. Aquí el apóstol Pablo está hablando, en sí no está hablando de tanto de actitudes, sino de las cosas que él tenía valor, del nombre, de la fama, del conocimiento que él tenía. Pero lo que me impactaba de este versículo es que él dice que todo eso, dice, no tenía valor comparado con la inapreciable ganancia de conocer a Cristo. Es decir, que aún lo que nosotros podamos hacer, queda sin valor, contar de que podamos conocerlo a Él, contar de que podamos acercarnos a Él, contar de que hayamos ganado. Dice, por ganar a Cristo todo lo he dejado a un lado y lo considero basura. Pero nosotros muchas veces no queremos dejar. Muchas veces no queremos considerar basura porque le tenemos valor a nuestra posición, a nuestras familias. Cuando digo dejar por basura, no estamos hablando que la familia la vamos a tratar como basura, sino de que entender que todo lo que tenemos es para Dios. Y que al final, si hay algo que nos pueda estorbar, si hay, como yo les decía, si hay algo que yo sé que me va a afectar mi relación con Dios, aunque yo esté en lo correcto, a veces es mejor dejarlo, tirarlo por basura. ¿Por qué? Porque al final el deseo es agradarle a Él. Amén. Y yo quiero ir avanzando porque vamos terminando. Dice Colosenses 1:28.
nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo. Amados hermanos que nos escuchan, ese es el trabajo de nosotros, los ministros, las ayudas. Estamos aconsejando y enseñando, pero el trabajo es para ayudar a que el pastor, que es el que va a presentar, presente a un pueblo perfecto en Cristo. Nosotros lo que somos ayudas en las iglesias, ese es el trabajo nuestro, ayudar al pastor para que el pastor pueda presentar a ese pueblo perfecto en Cristo. Pero dice, lo que le quería ministrar estos temas que uno habla, que uno puede ministrar, el deseo es que seamos enseñados, que seamos aconsejados. ¿Cuáles son las cosas que nos están impidiendo dar la medida? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos están impidiendo alcanzar la medida? El trabajo de nosotros es que haya una iglesia perfecta para Él. Por eso tú y yo tenemos que meditar en todo esto. Y dice Efesios 1:23, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, que es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Es decir, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso hoy, cuando Dios me ministraba, yo decía, tal vez no es un tema tan evangelístico, porque a mí me ministraba en mi corazón cómo está la iglesia, qué cosas nosotros tenemos que seguir trabajando. Por lo que les decía, porque nos acomodamos fácil. Bueno, ahora nos están dando palabras por doquier. Ayer tuvimos un retiro de jóvenes, todos los días tenemos foro apostólico, retiro, ya estamos en retiro de invierno, hermano. Es porque en Guatemala es invierno, aquí todavía no es invierno. En Estados Unidos, retiro de invierno, retiro de verano y prédica. Pero ese es el trabajo. ¿Pero para qué? Para presentar una iglesia perfecta. La iglesia es la que tiene la plenitud, pero aquí en Efesios 1:23 dice, pero Cristo es el que va a llevar a la iglesia en la plenitud. Entonces, ¿cómo así? Hablábamos que nosotros tenemos que dar la estatura, y la estatura es la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Pero que esa estatura en realidad nosotros no la vamos a poder alcanzar. Pero que cuando se nos dio esa medida, el deseo en el corazón del Señor es que tú y yo procuremos ir más allá. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos enfocamos en eso, dejamos todo el trabajo a Cristo. Bueno, cuando Cristo venga, Él es el que va a llenar la plenitud todo en todo y Él es el que me va a ayudar a dar la medida. Un momentito, nos toca a nosotros. A nosotros nos toca ir dando la medida. Y por eso decían todos esos versículos, ¿cuáles son las cosas que nos estorban? ¿Cuáles son las cosas que a nosotros pueden quitarnos pulgadas, pongámosle así, para la estatura que sea Cristo? ¿O estamos dejando que sea Cristo que haga todo? Bueno, Él es el que lo va a llenar todo, Él es la plenitud, porque dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la plenitud de Cristo, que es es decir, que Cristo es pleno y es el que lleva a la iglesia a toda su plenitud. Pero tú y yo necesitamos ir dando una medida. Tú y yo necesitamos ir avanzando. Tú y yo necesitamos ir quitando la ropa vieja. Necesitamos ir quitando la naturaleza corrompida para que cuando Cristo venga, entonces Él nos llene de su plenitud y podamos irnos con el Señor. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y esta palabra, ¿verdad? Hoy yo que tal vez le estoy dando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo misma no pretendo haberlo alcanzado. Siempre que voy a dar un tema, incluso le oro a Dios, que ese tema sea de bendición para mi vida, que ese tema edifique mi vida y que pueda edificar otras vidas. Por eso yo siempre digo, Señor, yo quiero ser solo un instrumento, porque yo reconozco mi necesidad. Yo reconozco que todavía me falta mucho. Y cuando uno lee
a Tito, como estábamos leyendo, uno dice, wow, tal vez yo me creía hoy antes de dar esta palabra, que tal vez la medida que tenía, pongámosles, tenía 6 o 7 pies, ya estaba más alto. Cuando uno se pone al frente de la palabra, uno se da cuenta que estamos muy cortos, que todavía estamos muy enanos, estamos muy pequeños. Por eso dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y eso yo hablo hoy a tu corazón, que hagas esto mismo, olvidando lo que quedó atrás, nos extendemos hacia adelante, proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Que tú y yo olvidemos lo que queda detrás. Que tú y yo hoy, en el nombre de Jesús, podamos olvidar todo lo que queda atrás. Pero hoy lo que Dios quiere ministrar a nuestra vida es que tú entiendas que ya tú no lo has alcanzado, que todavía no lo hemos alcanzado todo. Por eso dice el apóstol, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Porque cuando uno ministra una palabra, a veces la gente piensa que ya es porque también uno dio la medida. No, esto va igual para todo el mundo. Sino que tú y yo podamos haber dado la medida poco a poco. Pero que esta palabra nos haga reflexionar. Que esta palabra nos ayude. Que esta palabra sea la que nos lleve a nosotros a entender que no dejaron la estatura de Cristo porque sí. Y yo le quiero leer el versículo con el que comencé, que decía, hasta que todo llegue, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de hijos de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero hablaba en Efesios 1:23, que Cristo es el que lleva todas las cosas a su plenitud. Pero tú y yo tenemos que ir dando la medida. Ni siquiera puedes ayudarme. Tú y yo somos los que tenemos que dar la medida. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero orar que hoy nosotros hagamos algo, como dice aquí en Filipenses 3:13, olvidando lo que quedó atrás. Hermano, ya lo que pasó, tú no puedes remediarlo. Tal vez sufriste daño. Tal vez lo que te impide dar la medida es el odio que sientes por la persona que te dañó. Tal vez lo que te impide dar la medida es el orgullo que fue provocado por las injusticias que viviste y dijiste, yo no me voy a dejar cuando crezca. Tal vez lo que te está impidiendo dar la medida es que no te puedes someter a tus gobernantes, a tus autoridades, a tus coberturas, porque no tuviste una identidad de un hijo, porque no tuviste un padre que te diera un ejemplo. Tal vez lo que te está impidiendo dar la medida son los daños que te provocaron. Pero con eso tú no puedes hacer nada de lo que pasó, sino que tú tienes que haberlo, dice, dejarlo todo atrás. Pero hay cosas que te afectan en tu vida. Hay cosas que tal vez tú estás batallando. Pero hoy tienes que entender que tienes que dejarlo atrás. Tal vez vas a necesitar ayuda de un ministro para que te ayude, para que ministre tu alma. Pero tienes que dejar atrás todo lo que viviste, todo lo que puede estar estorbando a que tú de la medida, tú tienes que dejarlo atrás. No vale la pena, sino que lo que vale la pena es seguir la meta, proseguir al blanco, que un día podamos verle a Él cara a cara. Los sufrimientos que nosotros tengamos en esta tierra son pasajeros. Todo lo que tú pudiste haber vivido, que tal vez te tocó sufrir, tal vez te tocó padecer, tal vez te tocó vivir una infancia muy difícil, pero aún así hay una esperanza, porque hay un llamamiento, dice el supremo llamamiento, pero hay una esperanza, que nosotros un día lo vamos a ver a Él tal y como Él es, y que Él lo va a llenar todo en todo. Allá no habrá ya más llanto, ya no habrá más dolor. Entonces vale la pena esforzarnos por dar la medida aquí, porque vamos a tener una vida eterna en bendición, en gozo, adorándole a Él.
Por eso no te aferres a tu pasado. No te aferres a las cosas que están provocando que hoy tú no des la medida. Sino aférrate a la promesa, a una esperanza que no avergüenza, a una esperanza que es Cristo. Y si tal vez tú me estás escuchando, te has descarriado porque no sabes, dices, es que yo no soy digno. Hoy es el día de que te reconcilies con el Señor. Él no te llamó porque tú eras bueno. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo vil, lo menospreciado, para que así se fuera notorio su nombre en medio de nosotros. Si hoy yo estoy aquí, es por Dios, por su gracia y por su misericordia. Hoy yo era también una vil y menospreciada, hermano. Pero ¿para qué estoy aquí? Para que se glorifique que Dios es el único que puede cambiar nuestra realidad, que Dios es el único que puede cambiar nuestra circunstancia, que Dios es el único que puede cambiar nuestra vida, que Él es el único que puede redireccionar tu vida. Tal vez no conoces al Señor y estás pasando por momentos difíciles. Tal vez este tema, cuando lo viste, dijiste, bueno, esto no es para mí porque no soy cristiano, pero hoy, tú que tal vez no conoces al Señor, también es para ti. ¿Sabe por qué? Porque aunque no conoces al Señor, hay una oportunidad. Todavía estás a tiempo de que puedas conocer al Señor, de que puedas confesar al Señor. La diferencia la hace la confesión, porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy tal vez estás creyendo en Cristo, pero tienes que confesarlo para que Él pueda entrar en tu vida, porque Él no entra si tú no le abres tu corazón. Él es un caballero. Ahí donde está, yo quiero que oremos, que nos presentemos. Quiero orar primero por aquellos que no conocen al Señor. Luego vamos a orar por nosotros, los que estamos en el camino y no hemos dado la medida. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por aquellos que no te conocen, pero que hoy, Señor, por medio de tu palabra, Señor, han sido tocados. O tal vez algunos que van a escuchar esta palabra, Señor, y van a ser tocados, Señor. Yo vengo orando, Señor, para que venga tu salvación. Y hoy, ahí donde está, si quieres repetir esta oración de fe, si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, repite esta oración de fe, donde quiera que esté. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y que hagas de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Si confesaste a Cristo como tu Señor, yo vengo orando por tu vida, bendiciendo tu vida. Búscale. Él tiene una esperanza. No importa lo que esté pasando, la única solución a tus problemas, te lo puedo decir con prioridad, es Cristo. Él es el único que puede cambiar tu circunstancia. Y tú, hermano, que me estás escuchando, cualquier vida que tal vez está buscando al Señor, pero no está afirmado en el Señor, o no está viendo la bendición en el Señor, o no está alcanzando la medida, yo voy a orar por tu vida. Y ahí donde está, ora, para que Dios te ayude a dar la medida, para que Dios te ayude a sanar tu corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo orando, Señor. Mira las vidas y los corazones, Señor, de mis hermanos. Hoy reconocemos, Señor, que de verdad nos falta mucho, Señor. Hoy reconocemos que estamos faltos delante de ti. Al escuchar tu palabra, Señor, nos damos cuenta una vez más de nuestra condición. Pero dice que la tristeza que produce tu palabra es para arrepentimiento en nosotros, Señor. Y por eso hoy estamos aquí y reconocemos, tal vez nos sentimos mal, Señor, porque vemos nuestra condición, el no poder haber dado la medida, el ver que nos falta tanto, Señor.
Pero hoy en esta hora yo vengo orando, Señor, oro por mi vida y por la vida de mis hermanos. Que seas tú, Señor, obrando, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos. Y yo vengo orando, Señor, por cada una de las vidas que han perdido la esperanza. Señor, aquellos que se han debilitado en la fe. Aquellos que se han aferrado a su pasado y no han podido avanzar, que sienten odio en su corazón, que sienten que todo les sale mal. Señor, hoy yo vengo orando para que seas tú, papito bello. Ten misericordia y sana las heridas de los corazones, Señor, para que puedan dar la medida. Oh, tú eres la esperanza de vida, oh Cristo. Que seas tú sanando hoy en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, ayúdanos a dar la medida, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos quitar todas las cosas que estorba tu obra en nosotros. Oh, papito bello, yo vengo orando, Señor. Yo sé y por el Espíritu lo siento. Hay vidas que en este momento se sienten destrozadas y que están viendo esta prédica, Señor. Yo vengo orando por ti. Tal vez tú sentías que todo estaba perdido, pero hoy el Señor viene a decirte que no, que aunque tú lo ves todo perdido, Él tiene la salida a tus problemas. Que confíes en Él, que no es en vano aún la obra de amor que has hecho en algún momento de tu vida al servirle a Él. Tal vez te sientes desesperado y piensa que esto no va a pasar. Hoy el Señor te dice, va a pasar. Confía en mí. Yo vengo orando por aquellos que en este momento la desesperanza ha invadido su corazón. Yo vengo orando por tu vida y vengo declarando una palabra sobre tu vida. Que el Señor te bendice, que el Señor es el que te va a levantar. No ponga en poco el sacrificio de Cristo, sino créele a Él. Créele a lo que Él te ha dicho. Créele a lo que Él ha hablado a tu vida. Hay esperanza y la esperanza está en Él. Y aunque tú estás sufriendo, hay una esperanza que todo esto va a pasar y que un día lo vas a ver a Él cara a cara. Pero tienes que resistir, tienes que avanzar, tienes que dar la medida. Por eso hoy yo te hablo a ti que tal vez estás pasando una situación difícil, que tal vez quieres hasta tirar la toalla. No es tiempo de tirar la toalla porque estamos más cerca de irnos con el Señor que cuando creímos. Por eso es tiempo de que levantes, te sacudas del polvo, te laves la cara y glorifiques al Señor. Que Él es tu Dios, Él es tu recompensa, Él es tu estandarte. Él no se va a olvidar de las obras de amor que has hecho. Él no se va a olvidar aún de tu servicio, de tu entrega. Pero te toca a ti pelear y creer. Te toca a ti creer y avanzar hacia la estatura. Dar la medida, que se ha sanado tu corazón y que se han abierto tus ojos. Yo vengo orando, Padre, en esta hora, que se abran los ojos espirituales de las vidas que están hoy sintiendo que todo está perdido, para que puedan ver tu gloria, para que puedan ver tu propósito, para que puedan ver que en ti no hay despropósito, sino que en ti hay esperanza de vida. Yo vengo orando en el nombre de Jesús y vengo declarando bendición sobre las vidas. Oh, que el Señor del cielo te bendiga. Que el Señor del cielo prospere tu camino. Yo vengo orando para que se active la bendición sobre tu vida. Yo vengo ministrando fe en esta hora. En el nombre que sobre todo nombre, ministro fe sobre tu vida. Para que puedas esperar y creer a las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Él es fiel. Él promete y cumple. Él es Dios. Yo bendigo tu vida, amado hermano. Bendigo tu casa. Bendigo tu familia. Bendigo tu provisión, que no va a faltar el pan, sino que vas a ver la mano del Señor. Que Jehová del cielo te guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que te bendiga Él con su dulce y delicada paz. Que el Dios del cielo te guarde y te bendiga. Que el Dios del cielo te ayude en el nombre poderoso de Jesús. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Damos gozo, damos gracia al Señor porque Él tiene siempre
la solución a todo. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús nos vemos en la próxima. Aleluya. Pero tienes